Virginia Fano, pediatra, jefa del Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Garrahan, y estoy agradecida de participar en estas jornadas de transición y transferencia a la medicina del adulto. Nuestra experiencia en el equipo multidisciplinario es sobre el seguimiento de niños, niñas y jóvenes con enfermedades esqueléticas poco frecuentes, y desde ahí quiero contarles algunos de nuestros desafíos y algunos de los logros. El Hospital Garrahan es un hospital público en donde se atienden niños, niñas y jóvenes con enfermedades complejas y poco frecuentes que concurren de distintos lugares del país. Nosotros hacemos tanto asistencia, docencia, investigación, así como comunicación y extensión comunitaria. Pero vayamos al tema específico de la transición y la transferencia. Sentimos que la transferencia es este pasaje planificado de los adolescentes o jóvenes adultos con enfermedades crónicas, complejas, de un sistema de una atención pediátrica a uno del adulto. Hay todo un proceso en esa transferencia y a eso llamamos transición. Nosotros queremos asegurar que estos cuidados médicos sean de alta calidad y apropiados a cada momento, a cada etapa, así como continuar en forma ininterrumpida esta atención mientras el individuo va transitando desde la adolescencia hacia la adultez. Lo que es importante considerar que en la transición y transferencia existen distintos componentes. Un componente es el del hospital, que es el que ha seguido al niño, al joven, y en este caso el Hospital Garrahan tiene un grado de preparación en los distintos servicios para la transición y transferencia, y luego se produce un periodo de adaptación, de ir y venir entre la medicina infantil y la medicina del adulto. Pero hay que tener en consideración que los receptores son muy variados, y estos receptores va a depender si es del ámbito público, si es del privado, si es del área misma del Garrahan o es de otra zona del país, y también qué requerimientos tiene la condición o enfermedad que el joven tiene. Es decir, cuando los requerimientos son muy altos y complejos, se suman algunas barreras o dificultades que hay que atravesar. Y por otro lado, hay elementos que tienen que ver con el paciente y con su familia. Y en esto es muy importante saber si este paciente y esta familia tienen un conocimiento de la condición y la enfermedad, si saben cuáles son los requerimientos específicos, si hay medicación crónica, dónde consiguen esa medicación, cuáles son los proveedores, y por supuesto, cuál es la personalidad de esta joven que está transicionando a la medicina del adulto. Nosotros sabemos que en el ámbito pediátrico suele ser más acogedor en un punto, y entonces existe un periodo de adaptación al seguimiento de la medicina del adulto. Y todo esto sin olvidarse que existe una familia y un contexto social que acompaña este proceso, y que estos lazos son los que deben ser fortalecidos durante la asistencia pediátrica para lograr con éxito estos pasajes por las distintas etapas de la vida. Un poquito cómo es la línea del tiempo en el Hospital Garrahan, y específicamente desde la medicina que hacemos de enfermedades poco frecuentes esqueléticas. El hospital inicia tempranamente en el año 88 ya con grupos interdisciplinarios. Intentamos en el año 2000 hacer la primera experiencia de transición con el Instituto de Rehabilitación Roca, que no fue muy exitosa. Luego tuvimos un primer grupo de estudio e investigación en transición en el año 2014 y 15, en el cual hicimos proyectos, hicimos trabajos y publicamos, validamos un instrumento que es el TRAC, y empezamos a hacer talleres periódicos desde el año 2016, y hacemos la primera reunión de adultos con condiciones complejas en el año 2019. Y actualmente estamos organizando, en forma sincrónica con la que está organizando el Hospital del Cruce, unas jornadas también de transición a la medicina del adulto. Tenemos varias publicaciones, les traje algunas importantes, tanto del grupo de cardiopatías como del grupo que hace enfermedades neuromusculares,
y por supuesto, uno de los trabajos fundantes en donde se empezó a hablar de cuál es el largo camino que los pacientes desde el hospital pediátrico hasta el hospital de adultos deben recorrer y el acompañamiento del equipo de salud. Quería mostrarles que tenemos un instrumento que nos resulta útil, que se llama el Track 5, que es un instrumento muy simple, es un cuestionario autoadministrado, que nosotros hemos traducido y validado, y tenemos las publicaciones que avalan esto, y lo que permite al equipo es ir viendo cuál es el grado de preparación del paciente al momento de la transición, con preguntas sencillas, tales como si conoce el nombre de la condición, qué necesidades tiene, a quién debe recurrir frente a una emergencia. Se va trabajando durante el año previo a la transición, y en algunos casos toma más de un año, para fortalecer estas herramientas que tienen los jóvenes y las familias. Nos ha resultado útil y lo usamos ampliamente y recomendamos su uso. Si hablamos de los pacientes con enfermedades esqueléticas, enfermedades raras, poco frecuentes, existen más de 400 entidades que nosotros atendemos en nuestro grupo. Ciertamente lo que se reconoce más, la más prevalente es el grupo acondroplasia e hipocondroplasia, y en este grupo hemos instalado el tema de la transición y la transferencia inicialmente. Fíjense que el libro que usamos de información para familias y comunidad ya se incluye la presencia del adulto como una mirada de cuáles son las necesidades, y entonces tenemos material gráfico que nos ayuda también al momento de la transición. Específicamente para hablar de la complejidad de la transición, incluso en estas condiciones, fíjense que el nuevo modelo de la CIF, de la discapacidad, nos habla que aquellas personas que tienen una condición tal como la acondroplasia, o podrían ser otras, van a tener en toda su vida distintas alteraciones funcionales que condicionan discapacidad múltiple. Es decir, que no solo se asocia a la baja estatura con la alteración de las proporciones corporales, sino que esto determina una cantidad de condiciones físicas, de complicaciones, como la obesidad o los problemas auditivos. Y estos problemas médicos impiden o son barreras para la actividad y la participación. Es decir, que va a haber una disminución en aquellas cosas que tengan que ver con la autonomía y la independencia o la participación social y comunitaria. Y entonces estos factores o barreras medioambientales pueden agravar o aliviar o facilitar la condición de discapacidad. Es decir, que en este contexto es que debemos considerar la transición, no únicamente como un problema médico a tener en cuenta con las complicaciones de las distintas especialidades, sino en el contexto que esta persona con una enfermedad poco frecuente o compleja desarrolla su vida, y cuáles son esas barreras y cuáles son los facilitadores y cuáles son las herramientas familiares o comunitarias, y es fundamental contextualizarlo al momento de la transición y transferencia. Es decir, muchas veces es muy útil tener una entrevista prolongada sabiendo cuál es el medio, dónde se desarrolla, cuáles son sus gustos, sus preferencias y en qué podemos facilitar. Y esto hace que se facilite también la transición a la medicina del adulto. Y nosotros tenemos en el caso específico de la acondroplasia una guía de manejo en español, y por supuesto nos apoyamos en lo que son las reuniones de familias, de adultos, porque vamos tomando en cada una de estas reuniones, que son anuales y actualmente son virtuales, cuáles son las problemáticas y los cambios, porque van cambiando. Y es así que estamos viendo que hay una mayor aceptación de los médicos de adultos, de familias, a ser receptores de pacientes con enfermedades complejas o poco frecuentes, y entonces empieza a variar en cada provincia y en cada familia cuáles son los desafíos. Ya para ir cerrando mi presentación, que simplemente es contarles algunas de nuestras experiencias, quería decirles que el tema de la transición y transferencia
va en conjunto con la agenda de los adultos que han sido nuestros pacientes en la vida pediátrica. Es decir, que es importante relacionar ambas agendas, es decir, escuchar qué dicen los adultos, cuáles son las carencias, cuáles son las necesidades, para que sea más efectivo la transición y transferencia, no solo desde el punto de vista médico, sino desde una mirada ampliada a lo comunitario y social. Entonces, sabemos que aquellas personas que tienen enfermedades poco frecuentes van a requerir los mismos cuidados de la población general, es decir, la recomendación de hábitos saludables, de alimentación, de actividad física, y también los controles. Fíjense que existe, cuando uno empieza a hablar con los adultos, una carencia enorme de los controles habituales, es decir, las dificultades que tienen las personas con enfermedades poco frecuentes, de tener los controles ginecológicos, obstétricos o los cuidados clínicos básicos del control de la hipertensión, de la obesidad, las campañas de prevención del cáncer y las inmunizaciones. Es decir, que quizás lo primero que hay que pensar es que eh, todas las personas tienen que tener los mismos cuidados, así tengan una enfermedad compleja o poco frecuente, que la población en general. Y luego buscar un centro, un especialista, quien pueda dar cuenta y colaborar para esos cuidados específicos, que tendrá que ver ya con un diagnóstico más preciso. Y eso va a variarse en las distintas condiciones. En las enfermedades esqueléticas, en general, es la prevalencia del dolor crónico, de las alteraciones ortopédicas y respiratorias, y muchas veces la compresión espinal o complicaciones neurológicas. Pero eso es otro tema. Creo que lo que debe centrarse el equipo de salud es cuáles son los controles habituales que deben tener los adultos cuando pasan al seguimiento del pediátrico al adulto, y cuáles son los específicos que en general son chequeados en centros de especialidad. Nosotros, para relevar la problemática de los adultos con baja estatura de causa esquelética, hicimos un primer encuentro en octubre del 19 y luego en pandemia varios por virtualidad, y en donde vimos que los adultos con estas condiciones, fue un grupo de 27 adultos de todas partes del país a través de la modalidad virtual, vimos que ellos les costaba, a la mayoría de ellos, encontrar médicos que pudieran responder a la asistencia y al seguimiento de enfermedades esqueléticas, que no los conocían, que no sabían, que no podían ayudar en los lugares de origen. Pero sí, ellos tenían todos certificados de discapacidad, con lo cual esto nos daba algunos medios de cobertura más específicos. Cuando fuimos a preguntar cuáles eran las problemáticas, vimos que lo prevalente era el dolor y las limitaciones de la movilidad, así como las dificultades de la vida diaria. Es decir, que una gran ayuda para este grupo sería contar con centros que tengan tratamientos específicos con la movilidad, los cuidados de la actividad física y la rehabilitación. Entonces nos resulta a nosotros sumamente útil esta gestión cooperativa entre los grupos de familias y los adultos para tratar de visibilizar la problemática y de esa manera lograr el desarrollo de redes asistenciales en distintos lugares del país, no solo para adultos, sino también para niños y niñas, y pensamos que la transición es también un momento de crisis, la transición a de la atención pediátrica al adulto, donde se ven las carencias del sistema. Es decir, que creo que la acción conjunta del grupo de pacientes, asociaciones de familias, grupos de pacientes, junto con el equipo de salud, es una gestión cooperativa que puede ayudar a los logros con más facilidad, detectando aquellos lugares que funcionan, aquellos lugares que dan respuesta, y por otro lado mejora mucho la comunicación porque amplifica la actividad que uno puede hacer desde el sector salud. Nosotros en esta época virtual seguimos trabajando en
intentar una red nacional, informal o formal, y hacer una agenda conjunta con todas las asociaciones que así lo quieran. El grupo de conformación de adultos con enfermedades esqueléticas idealmente debe tener básicamente clínicos y genetistas, así como contar con centros de referencia de ortopedia y neurocirugía, ginecología para el momento de la reproducción y los cuidados femeninos, y por supuesto, en todo momento con la ayuda del servicio social y salud mental para poder acompañar en las distintas etapas y las crisis vitales que atraviesan todas las personas. Es así que quería dar como nuestra experiencia en el Hospital Garrahan, específicamente en el grupo de displasias esqueléticas, que somos un centro de referencia y que tratamos de colaborar en esta articulación de los esfuerzos que hace el sistema de salud a lo largo de todo el país, pero que a veces esos esfuerzos están desmembrados y creemos que el trabajo conjunto puede facilitar sobre todo a la comunidad de pacientes con enfermedades poco frecuentes. Y todo esto siempre enmarcado en aspectos de docencia e investigación. Estamos entonces por la creación de redes, centros, nodos, amigos que puedan ayudar a la transición de la vida pediátrica a la vida del adulto para todas las patologías complejas y crónicas. Bueno, les agradezco y estoy dispuesta a responder preguntas o las inquietudes. Muchas gracias.